Hola, bienvenidos a la nueva normalidad. El coronavirus nos cambió la vida, sin ninguna duda. Jamás esta generación podrá olvidar que tuvimos que encerrarnos, tuvimos que empezar a enfrentar los desafíos de la convivencia familiar. Los niños tuvieron que empezar a ver clases desde casa. Nosotros tuvimos que empezar a incursionar en el teletrabajo y sin estar preparados. Las personas de escasos recursos han sido los que más mal la han pasado. Aunado a este aislamiento, los problemas familiares no se hicieron esperar. Es que la COVID-19 nos llevó a extremos impensables. Bienvenidas y bienvenidos. El 2020 sorprendió al mundo con la llegada inesperada de un virus que amenazó a toda la humanidad, poniendo en la mira a cualquiera que hiciera contacto con el mundo exterior sin protección. El mundo inició una etapa de confinamiento que parecía no tener fin, afectando a toda la sociedad y causando una gran problemática en el sector estudiantil. Digamos que el sector educación ni en nuestro departamento ni en el país estaba preparado para una situación como esta. Primero, pues porque no teníamos las herramientas tecnológicas suficientes para que nuestros niños, niñas y adolescentes estuvieran todo el tiempo conectados. Segundo, que muchos de nuestros maestros pues, no contaban tampoco con las herramientas tecnológicas y el manejo de las mismas. Tercero, que muchos de nuestros padres de familia pues, no cuentan con un nivel cultural y económico que les permita el acceso permanente a la educación. En el departamento del Quindío, alrededor de 82.000 niños en edad escolar entre instituciones públicas y privadas tuvieron que adaptarse a un confinamiento en sus casas, con un panorama de convivencia 24/7 que nunca se había proyectado. Hacer todo en un mismo espacio sin la posibilidad de salir a la calle para estudiar, jugar, hacer ejercicio, convivir o simplemente compartir. Con las niñas, niños y jóvenes en sus casas se hizo realidad la pesadilla más temida de los maestros, ver las aulas sin estudiantes. Es una sorpresa que tomó no solamente a esta institución, al mundo entero. La noticia de primera instancia se recibió el domingo 15 de marzo, si no me falla la memoria. Al final de la tarde, el señor presidente manifestó que a partir del siguiente día, lunes 16, se suspendían en colegios y universidades públicas todas las actividades presenciales. El 13 de marzo cerramos el colegio, fue el último día. El 15, el presidente cerró todos los colegios. Y en este momento yo sentí en los papás un cierto alivio, porque fueron momentos de pánico, una pandemia en crecimiento. Tal vez las nuevas generaciones nunca pensaron ser testigos directos de uno de los peores momentos de la historia, y mucho menos sus docentes, quienes un día se despertaron ante la realidad de que la educación había cambiado. En cuestión de horas, casa se convirtió en el nuevo escenario de las actividades pedagógicas y se tuvieron que tener en cuenta más que el rendimiento académico. Reconocemos que hay un ejercicio muy juicioso de muchos de nuestros maestros. Gran cantidad de nuestros maestros desgastan muchas más horas de las que gastaban antes en la presencialidad, porque entendemos que hay hogares donde se cuenta con un solo teléfono celular y los niños tienen que esperar que llegue su papá de las horas laborales para poder establecer una comunicación con el maestro. Y el maestro pues tendrá que estar dispuesto en horarios extras a poder atender a las inquietudes de los niños y de las niñas. Pero pienso que este ha sido un ejercicio que se ha ido mejorando. O sea, iniciamos la pandemia en mes de marzo, abril y mayo con mucha demanda por parte de los padres de familia y los estudiantes hacia los maestros y han ido mejorando y a reconocer que esto es una autodisciplina diferente. Quizás uno iba a clase y tenía los 40 estudiantes, pero no sabía muchas de las situaciones. Y la misma crisis y la oportunidad que nos dio de poder trabajar y de flexibilizar y de llegar a unos niveles en los cuales podíamos hablar con ellos y conocer sus miedos, sus esperanzas, sus discrepancias, sus percepciones de lo que estaba pasando, fue bastante interesante. Y desde luego tuvimos nosotros también que asumir el papel de una docencia diferente, una docencia mediada por la tecnología.
durante el confinamiento no fue tanto una necesidad de adaptar el currículo, sino una necesidad de adaptarnos a una vida virtual, mantener niños motivados. Fue más retante con los niños chiquitos que no tienen ni la capacitación ni la atención para estar mucho tiempo frente a una pantalla. Y fue realmente un proceso durante varias semanas y meses de experimentación. Sin embargo, ya vimos a través de los diagnósticos y pruebas que los niños sí aprendieron. Incluso aprendieron cosas que no esperamos, como la autonomía, la responsabilidad. A nivel educativo es importante tener en cuenta que hay miles de hogares e instituciones educativas que pese al apoyo del gobierno no cuentan con computadores y mucho menos con planes de internet que soporten la demanda de la virtualidad indefinida. Una situación que se presenta especialmente en los colegios públicos. Mirando todas estas situaciones, lo que hizo la Secretaría de Educación del departamento fue elaborar un campus virtual que se encuentra en la página de la Secretaría de Educación. Este campus virtual Emergencia COVID 2020 tiene contenidos pedagógicos que han servido de insumo y de herramienta no solamente para nuestros maestros, sino también para nuestros padres de familia y para los estudiantes que tienen conectividad. Para los que no tienen conectividad, entonces el campus y los contenidos pedagógicos que allí están se les permiten ser descargables en las tabletas. El departamento del Quindío, por fortuna, en el stock de todas las instituciones educativas en total, que son 54, tenemos aproximadamente 30.000 tabletas que han sido adquiridas en los diferentes gobiernos hasta la fecha. ¿Qué hicimos entonces? Entregarle estas tabletas cargadas de contenidos pedagógicos a nuestros estudiantes para que ellos pudieran trabajar durante el tiempo que estaban en casa. Y por eso llamamos esta estrategia educación a distancia con apoyos virtuales, porque no podemos hablar en nuestro país, ni mucho menos en el departamento, de una educación virtual. Todavía Colombia no está preparada, ni el departamento está preparado para una educación virtual en su totalidad. Los niños, niñas y adolescentes del departamento del Quindío se encontraron de frente ante una situación que les cambió drásticamente su forma de comunicación, de interacción y de aprendizaje. A pesar de los esfuerzos de los maestros, la administración, el gobierno y los padres de familia, la educación virtual expuso una realidad que no había querido ser aceptada. Bueno, en materia de tecnología, la pandemia nos permitió conocer que nos faltaba mucho en dotación en relación con la tecnología. Y en eso se ha venido trabajando. Se entregaron 1.000 computadores a las instituciones educativas para que ellas a su vez le hicieran el préstamo a los estudiantes que necesitaban esos equipos. Los equipos que tenía la institución, pues también los ofrecieron para estudiantes con el propósito de lograr que ellos permanecieran en el sistema. En este momento se está haciendo la ejecución de 1.000 millones para comprar computadores también. Se está dotando a las instituciones educativas de equipos para mejorar la conectividad. Y no solamente para el servicio interno de la institución, sino también para el sector aledaño. De tal manera que los estudiantes y las familias que viven en el sector se beneficien de los equipos que van a mejorar la conectividad en las instituciones educativas. Nosotros hemos venido exigiéndole al gobierno nacional apoyo para el tema de la conectividad. Hoy toda la conectividad con estudiantes es financiada con los maestros. Y en el tema de la capacitación, nosotros no hemos recibido una capacitación
personalizado por grupo de maestros. Generalmente la capacitación son a través de folletos, a través de información general o a través de algunas plataformas que las Secretarías de Educación han instalado para que los maestros a través de ellas puedan trabajar, pero eso tiene una dificultad, es que quien debe trabajar en la plataforma es el estudiante y la mayoría no tienen planes de datos ni tienen wifi o sus aparatos digitales que tienen son demasiado obsoletos y entonces obviamente el apoyo que ha habido en ese tema de formación digital del maestro es demasiado precario. La COVID-19 no solamente puso en jaque mate la economía, también lo hizo con la convivencia familiar, dejando a todos en un callejón sin salida. Así, el virus fue un detonante a nivel psicológico que puso sobre la mesa el valor de la familia ante la crisis. Para algunos fue algo positivo, un tiempo para afianzar los lazos familiares y fortalecer las nuevas rutinas dentro del hogar. Para otros, un espacio de estrés y maltrato constante al no saber manejar la situación y al no tener otro espacio alternativo para salir y desahogarse. Todo depende del núcleo familiar al que el niño corresponda. O sea, hay niños que están en un hogar con buenas condiciones, en una armonía familiar, donde se han beneficiado, incluso se han estrechado lazos, ¿cierto? En la parte afectiva se han acercado la relación de padres e hijos, se han empezado a conocer más los hijos. Eso es bueno, en la medida en que exista armonía a nivel del núcleo familiar. ¿En qué porcentaje podríamos evaluar eso? ¿Cuántos hogares realmente tienen esas condiciones? Ahorita veamos el otro espacio, porque esas son cosas buenas que nos ha dejado la pandemia, pero veamos la otra circunstancia. Padres con dificultades en sus relaciones matrimoniales, violencia entre los padres presenciada por los hijos, varios hijos y padres y hijos simultáneamente trabajando desde la casa, eso cuando hay trabajo, y cuando no hay trabajo y cuando al contrario hay necesidades económicas, cuando al contrario hay estrés y preocupación porque no hay cómo llevar el alimento a la casa y esa pareja está discutiendo y los hijos lo están presenciando y mutuamente se agreden verbalmente los padres. Ni siquiera es la agresión hacia los hijos, sino la agresión entre las parejas. Pero además, cuando el hijo resulta agredido físicamente o el estar en espacios pequeños mucho tiempo y el estar todo el tiempo en casa, favorece incluso las conductas sexuales de familiares, de los mismos padres, de primos, de personas cercanas o de otras personas, como no, los niños no pueden ir a casa, no pueden ir a la escuela, se tienen que dejar al cuidado de quienes lo puedan cuidar y muchas veces ahí son víctimas de abuso sexual. No siempre, pero hay que tenerlo en cuenta, o sea, todo depende de las circunstancias. Esta pandemia mostró grandes diferencias a nivel de cómo nos afecta. Esto ha afectado en gran manera muchos de los niños, no todas las familias pues tienen estos problemas de violencia, de maltrato, de abuso, pero sí se han identificado muchos casos donde pues los niños están siendo violentados, maltratados, tienen que estar expuestos a discusiones, pero también pues al abuso y es ahí donde tenemos que llegar a hacerle frente. Muchos psicólogos han trabajado precisamente el tema de los niños, de cómo les ha afectado la pandemia a los niños, el hecho de no poder ir al colegio, el descanso, así uno no lo crea, es el momento en donde ellos se relacionan y aprenden a relacionarse con los demás, con los otros. Es donde el niño desarrolla también mucho más que de hecho las clases. El descanso es el que le permite al niño el desarrollo cognitivo en muchos aspectos. Entonces, no tener esa oportunidad pues, va a generar a nivel futuro muchas situaciones y los padres tienen que estar lidiando con eso ahora, pero además de lidiar con sus hijos tienen que lidiar con su trabajo y con lo que eso también les genera, porque el trabajo en casa se duplica. Los síntomas que más se vieron en la pandemia fueron trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos del sueño y aumento de la irritabilidad y de la dificultad en las relaciones intrafamiliares. Básicamente, en esos 4 aspectos podríamos señalar que fueron los
principales trastornos que vivimos durante los primeros meses de pandemia. Irónicamente, el confinamiento que se presentó como un mecanismo para la defensa de la salud y la vida, ahora se convertía en el detonante de otra crisis, una que también incluyó a los docentes. Nosotros estamos trabajando desde el sindicato un observatorio de salud mental. Tenemos una estadística básica hasta el mes de mayo, donde las consultas por la morbilidad de salud mental aumentaron en más de un 370% comparado con el año anterior, todo el año, y aquí solamente tenemos cifras de 5 meses, lo que indica es que hoy está disparado el tema de la salud mental de los maestros, el tema de insomnio, el tema de estrés, de ansiedad, y no hay una política eficiente por parte ni de la entidad de salud ni de los gobiernos locales en atender esa dificultad que hoy se subyace en el hogar. Y esa dificultad va a terminar trasladándose necesariamente al aula presencial o al aula virtual o al aula de distancia, porque el maestro necesariamente comenzará a incapacitarse. Eso ha pesado enormemente en la capacidad que tiene el maestro, obviamente, de proyectarse anímicamente frente a los estudiantes, y ahí sí requerimos efectivamente que el gobierno intervenga de forma eficiente, porque aquí además hay que garantizar la salud mental, no solamente del maestro trabajador, sino del maestro como ciudadano. Y otro elemento que considero muy importante es el tema de la salud ocupacional de los maestros. Los maestros cumplimos precisamente en noviembre 3 años sin afiliación al sistema de salud ocupacional, y eso ha incidido notoriamente porque hoy se han venido presentando en la casa patologías que los maestros no tenían, porque obviamente la casa no estaba diseñada para trabajar, la casa está diseñada para llegar a descansar, hacer uno que otro trabajito, y el maestro hoy todo el tiempo es de trabajo en casa. Esas deficiencias pues obviamente han generado unas dificultades enormes en el trabajo del magisterio y constituyen además una deficiencia que se traslada en la posibilidad de que el estudiante aprenda con mayor efectividad. Se evidencia la alza de violencia intrafamiliar, trastornos de salud mental, feminicidios, atracos, actos de degradación social y todo un caldo de cultivo derivado de ese confinamiento. ¿Qué hacer? Esta es la pregunta del millón frente a un dilema con pocas expectativas y alternativas ante la dificultad de poner tantos actores sobre una misma línea. En la búsqueda de una solución positiva para toda la población, la alternancia para retornar a clases parece ser la única posibilidad de recuperar una pequeña parte de la vida que un día conocimos. Pensamos que en el retorno, de pronto el niño va a empezar a compartir más con los docentes y con sus pares, y es ahí donde se evidencia situaciones que viven los niños en su núcleo familiar y que allá adentro, en medio de este aislamiento, no nos estamos percatando o no nos estamos dando cuenta las autoridades y quienes debemos garantizar por la protección de los niños. Entonces es un espacio no solamente para identificar situaciones de abuso en medio de las instituciones educativas, sino también para que los niños no entren en estrés, en depresión por causa del encierro y del aislamiento. Para el 2021, pues continuamos con educación en casa, con educación virtual, a pesar de la alternancia. Pues la alternancia implica que unas veces estarán haciendo presencia en la institución, pero que en otras oportunidades estarán desde casa. Recordemos que en esa alternancia entonces que estamos hablando no es regresar a clases de 6 horas como veníamos trabajando antes de que se presentara la pandemia, sino que tendremos que iniciar tiempos de 2, máximo 3 horas con estudiantes de diferentes grados,
que esa institución educativa cuente con agua potable, que tenga las baterías sanitarias necesarias para temas de bioseguridad, que tenga los protocolos de bioseguridad, que nuestros maestros no sean mayores de 60 años ni que tengan comorbilidad con COVID, y que haya voluntad, obviamente, de los padres de familia y de los maestros para asistir a este importante ejercicio. Tenemos que darle la oportunidad al estudiante de volverse a encontrar con sus compañeros, de volver a jugar, de volver a reír, de volver a sentir la presencia de su profesor, ese acompañamiento, ese afecto. Hace mucha falta para los niños, para las niñas, para los adolescentes. Si los adultos hemos sentido ausencias, con mayor razón, estos niños que de pronto no comprenden la dimensión de lo que nos ha tocado vivir en este año 2020. Entonces, con mucho entusiasmo y con mucha alegría, queremos volver a ver los niños en enero. Por el lado de los niños, quienes piden a gritos recuperar sus espacios, no solo de educación, también lo que implica compartir en ambientes diferentes a los del hogar para salir a divertirse, hacer actividad física y demás. Será entonces decisión de los padres enviar a sus hijos al colegio. Por el momento, el primer piloto para la alternancia lo está desarrollando el GI School. Bueno, ya empezando el sistema de alternancia, los niños están emocionados. Han trabajado muy bien a distancia, pero se ha vuelto algo monótono, porque están solitos, ellos y una pantalla y personas a la distancia. Y la posibilidad de estar con sus amigos, con distanciamiento social, con tapaboca, con todo, ha sido muy significativo para ellos. Yo diría que los protocolos de bioseguridad son más estrictos para los colegios que en cualquier otro ámbito, de pronto menos el sector médico. Estamos adquiriendo una gran responsabilidad y así, desde el primer momento llegando, tenemos una serie de medidas, por supuesto tomando temperatura, haciendo los formularios, encuestas, haciendo procesos de desinfección. Incluso dentro del horario de clase hay momentos designados para lavar manos, un distanciamiento muy estricto, un sistema de contravía por el colegio para evitar personas cruzando, un aforo máximo en todos los espacios, incluyendo como sistemas de control de los baños. Y de hecho el primer paso, teniendo niños acá, no es clase, sino un día de inducción, enseñándolos los protocolos y las necesidades de autocuidado. Hasta aquí el tercer capítulo de la nueva normalidad. En el siguiente episodio hablaremos acerca de la reinvención y cómo convertir el peligro en una oportunidad. Hasta pronto.